Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes, en nombre del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Campeche y en coordinación con el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Campeche, daremos inicio el día de hoy a la impartición de la videoconferencia La violencia de género en tiempos de COVID-19. Esta exposición estará a cargo de la maestra Guadalupe Sandoval y de la licenciada Margarita Moraita Cardiel. El objetivo de esta conferencia de manera virtual es proporcionar información que ayude a identificar los focos de violencia que se manifiestan en el hogar y cómo estos daños impactan en la productividad laboral, las repercusiones a la salud mental y recomendaciones para solicitar ayuda durante los tiempos de contingencia. Por lo tanto, se abordarán temas como tipos de violencia en el hogar, impacto del COVID-19 dentro de los hogares con violencia, cuidados sanitarios de los hijos, sobrecarga laboral y del hogar, seguridad económica, el ciclo de la violencia, la salud mental en las víctimas y recomendaciones ante una situación de violencia durante tiempos de pandemia. Por lo tanto, el Pleno del Tribunal Electoral, integrado por el magistrado presidente Francisco Javier A. Ordóñez, la magistrada Brenda Domínguez Aque y un servidor, magistrado Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, damos la más cordial de las bienvenidas a los y las participantes en esta videoconferencia, tanto a las autoridades que nos acompañan en su caso, como a todos los servidores públicos, tanto del Instituto Electoral como del propio Tribunal Electoral y de otras instituciones, si los hubiere. Sean todos y todas bienvenidos. El método a seguir para la impartición de este tema será de 30 minutos a cargo de la maestra Guadalupe Sandoval y de otros 30 minutos a cargo de la licenciada Margarita Moraita Cardiel, para lo cual me voy a permitir leer una síntesis curricular de cada una de nuestras panelistas del día de hoy. La maestra Guadalupe Sandoval es licenciada en Derecho con maestría en Juicios Orales, litigante estratégica y asesora legal de niñas y mujeres víctimas de violencia de género, así como a jóvenes y adultos en temas de LGBTI. Instructora en temas de derechos humanos, barrista activa en el Colegio de Abogados, capítulo Campeche, defensora de derechos humanos certificada por Frontline. Por su parte, la licenciada Norma Margarita Moraita Cardiel, es licenciada en Derecho y maestrante en Derecho Procesal Laboral, asesora corporativa y directora general del despacho jurídico Abarca y Asociados. Ha tenido participación como ponente en temas de derecho laboral, seguridad social y derechos humanos en la UNIT, sede Campeche, en la Casa de la Cultura Jurídica
en el Centro de Estudios Jurídicos Abarca y en programas de radio y televisión. Ha tenido participación voluntaria en organizaciones como Adelante Jóvenes por la Patria, Grupo Juvenil Benito Juárez, Greenpeace, Capítulo Campeche, AMAS, Asistencia Médica y Apoyo Social y Alianza Universitaria por México. Dada la relevancia del tema en este tiempo en que nos azota el COVID-19 y su impacto en todos los aspectos de la vida pública, económica, social, de todo el Estado, del país y del mundo en general, pues nada más me permito dar la bienvenida a la maestra Guadalupe Sandoval y a la licenciada Margarita Moraita Montiel, y sin más preámbulos, procedo a cederle el uso de la voz a la maestra, en primer término, a la maestra Guadalupe Sandoval. Adelante, maestra. Cuenta usted con 30 minutos para su exposición. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, magistrado. Primero que nada, quiero agradecer por el espacio que se nos está abriendo para poder hablar justamente de estos temas que a veces pasamos por alto. Muchas personas tenemos el privilegio de no vivir en espacios de violencia e ignoramos completamente cuando nuestro vecino, nuestra amiga vive en estos espacios y no somos capaces de percibir las necesidades de esto, ¿no? Como sabemos, la cifra de violencia de mujeres y niñas es alarmante. Todos los días son asesinadas 11 mujeres en términos de feminicidio. Y pues estas cifras durante el confinamiento no han descendido. Y primero que nada tendríamos que entender que pues justamente por el tema del COVID es necesario seguir, a pesar de que el Estado sigue en los cuidados sanitarios y que estamos en alerta verde, siguen personas que se siguen quedando en sus casas, que están guardando las medidas sanitarias, las personas mayores que siguen en esta situación. Y muchos de ellos a veces ignoramos que este confinamiento no siempre es seguro para todas las mujeres. Los datos que vienen estudiándose desde hace ya algunos años arrojan que el lugar donde las mujeres más sufren violencia es justamente en sus hogares. Y en su mayoría son sus parejas con las que cohabitan las que ejercen estas violencias. Y siendo que es necesario permanecer en un aislamiento por medidas sanitarias, es que las mujeres tengan que convivir 24/7 con sus agresores. También cuando hay de por medio algunos contextos como es el consumo de alcohol, la crisis económica, porque sabemos que muchas personas a raíz de este confinamiento pues perdieron sus empleos. También la falta de atención psicológica, que eso es gravísimo. Hemos sido, afortunadamente, nuestra generación, como los primeros precursores en normalizar y aceptar que la atención psicológica es necesaria. Y pues, pero lamentablemente para las personas mayores no es tan común, sigue siendo un tabú, y esto hace que el acceso a esta atención psicológica se complique un poco más. Y también la desigualdad económica, ¿no? Porque no todas las personas tienen las posibilidades de acceder a un psicólogo, de levantar el teléfono, de entrar a internet y pedir ayuda. Durante la contingencia, al menos los primeros 3 meses, se registraron más de 20,000 denuncias por violencia. Y estadísticamente el 90% de estas denuncias nunca tienen una resolución, ya sea porque no se le da una continuidad por parte de la víctima porque sigue inmersa en este ciclo de violencia, o porque el sistema de justicia es muy tardío. El Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de Gobernación, Gobierno Federal, y la ONU Mujeres de México previeron estos incrementos de violencia y
pues lamentablemente sucedió. Pero para entender todo este contexto también necesitamos saber los factores de violencia que se viven. Entonces voy a tocar el tema de qué tipo de violencias viven más comúnmente las mujeres que están en un confinamiento a raíz de COVID cuando conviven con sus parejas. La primera de ellas es la violencia económica, que entendemos que es toda acción o omisión que hace el agresor para tener las limitaciones económicas de la víctima. Perdón que interrumpa, pero varias personas me están diciendo que no se escucha nada en la transmisión. ¿Podrían revisarlo? Bueno, se escucha, pero con un poquito de interferencia. A lo mejor alguien tiene abierto su micrófono. Si es así, le suplicamos que cierren su micrófono para poder escuchar bien a la maestra, por favor. Ok, nos dicen que sí nos escuchan bien. Creo que igual y puede que sea la transmisión en Facebook. Pero bueno, voy a continuar. Entonces, también otra de las manifestaciones de la violencia económica es cuando el agresor le prohíbe a la víctima poder accesar a un espacio laboral. Y pues esto limita que la persona sea dependiente, que en cualquier momento pueda decir, yo quiero salir de este ciclo de violencia, tengo todos los medios para hacerlo, tengo un trabajo, tengo las posibilidades económicas de irme, pero muchas veces no es así. Que más adelante, cuando yo hable acerca de los ciclos de violencia, voy a tocar más profundamente el tema. La física, la violencia física, es la que podemos entender más claramente porque es la que percibimos con nuestros ojos. Vemos cuando hay golpes, arañazos, empujones y también aquellas lesiones que ya son mayores, ¿no? Como con armas o objetos. Y es muy importante que las personas que viven violencia sepan que esta violencia no es la única que se vive, que hay muchas más y que a veces las tenemos tan normalizadas que pensamos que las cosas están bien y no es así. La siguiente es la psicológica, que pues es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica. Puede consistir en negligencias, en abandonos, en descuidos reiterados, en imaginación, en indiferencias, en infidelidades. También la infidelidad es un tipo de maltrato psicológico. Las amenazas, cuando nos prohíben ciertas actividades con amigos, con familia. La sexual, que también, ojo, muchas personas creen que porque tenemos un esposo, tenemos la obligación de cumplir con ciertas necesidades dentro de la pareja y eso está mal. Nadie tiene derecho a tocarnos sin nuestro consentimiento y a obligar una relación sexual. Incluso el que nos insistan y nos vuelvan a insistir para mantener relaciones sexuales y al final terminar cediendo es un tipo de violencia sexual. La patrimonial, que es la última que voy a mencionar, es aquella que afecta la supervivencia de la víctima a través de sus bienes. Por ejemplo, cuando la persona está muy molesta y de repente viene y golpea la pared, o viene y estoy molesto y voy a romper tu celular, voy a romper la televisión, lo que se me atraviese. También cuando es en contra de nuestros documentos personales, cuando nos retiene nuestro INE, cuando nos retiene, no sé, nuestro pasaporte, cuando tenemos que hacer algún trámite legal de nuestras propiedades y esta persona nos lo prohíbe. Eso, en resumidas cuentas, es sobre la violencia dentro del hogar, que son las manifestaciones más evidentes. Pero bueno, ¿cómo impactan estas violencias por culpa del COVID? Bueno, es completamente comprensible que debido a la violencia sanitaria, perdón, a la contingencia sanitaria, haya habido un descenso de la atención y procuración de justicia en nuestro estado. Afortunadamente ya estamos empezando a laborar de maneras
normales. Ya se puede ir a casa de justicia, se puede ir a centro de justicia para las mujeres, como normalmente se realizaba. Pero antes de eso, pues por el cierre, era muy difícil que una persona pudiera ir y presentar una denuncia, porque incluso no había esta prevención de guardias para recibir denuncias y tal, ¿no? No es también tan fácil para la víctima dejar todo lo que está haciendo y, bueno, tomando en cuenta estos factores familiares, económicos y de salubridad, arriesgando su salud, la salud de sus hijos, incluso de sus padres, de las personas mayores, para transportarse a un ministerio público que en su mayoría el área de género no tiene la preparación y no cumplen las necesidades de atención o no considera muy urgente brindar la atención. Y esto es alarmante porque a veces existen casos de acoso en reiteradas ocasiones que no atienden y terminan desencadenando pues violencia más grave. No estoy diciendo que una violencia sea más grave que otra, sino que es más explícita. Nos parece sumamente preocupante que incluso dentro de nuestros altos mandatarios se hagan comentarios como de que no debería la mujer quejarse porque al final de cuentas está con su familia, o que la violencia dentro de la familia se arregla dentro de la familia, cuando evidentemente es así, ¿no? No es así. Normalizar este tipo de frases es muy grave porque sigue invisibilizando las violencias machistas dentro de nuestra sociedad, continúa normalizando conductas que se convierten a la larga en estereotipos aceptados dentro de nuestra cultura, que romantizan este tipo de actitudes. Y siendo que México es uno de los primeros países en Latinoamérica con índices de violencia de género y con abuso sexual y violación, pues nos preguntamos entonces, ¿qué podemos hacer para disminuir estas cifras? ¿Cómo podemos convivir con estas personas? ¿Qué vemos cuando estamos inmersos en el tema del COVID dentro de nuestros hogares? Y me parece importante que podamos no ignorar que estamos no nada más en una situación de contingencia, una alerta sanitaria, sino una alerta también de género. Y también es preocupante porque apenas hace unos días la directora de CONAVIM solicitó que se levantara la alerta de violencia de género en el estado de Campeche, justificando que ya se habían cumplido todas las metas, que se habían cumplido 21 de 25 metas que se habían establecido para alerta de violencia de género, pero de entrada, desde las primeras revisiones que se realizan de la alerta de violencia, no estaban bien planteadas. Y en las segundas revisiones que se le realizan, se ve que habiendo ya cumplido algunas metas, habían otras que todavía quedaban al aire. Pero también dentro de las cosas positivas que dice es que afortunadamente se va a abrir un centro de justicia para las mujeres en el municipio de Escárcega, que esto nos da una apertura a que más personas tengan el acceso a la justicia especializada y pues que sea más fácil para ellas poder trasladarse, porque sabemos que hay personas en comunidades que están, aparte de pasando por la situación de contingencia, pues por la situación de violencia, y es complicado poder trasladarnos. Y entonces le cedo también el uso de la voz a la licenciada Margarita para que comente. Muy bien, muchísimas gracias, maestra Guadalupe, y muchísimas gracias al Tribunal Electoral por brindarnos este espacio para tratar temas de tanta relevancia y, por supuesto, a todos los que el día de hoy nos acompañan. Muchísimas gracias. Yo voy a abordar este tema en un aspecto más enfocado a lo laboral y a lo económico. Para empezar, hay que estar muy conscientes de que la brecha salarial y laboral entre ambos géneros es algo que de por sí ya era un problema antes de la pandemia y esta enfermedad solamente ha llegado a incrementar esta brecha. Y
a demostrar una vez más que es indispensable la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones. Esto para ofrecer respuestas a una crisis pues, más efectivas y apropiadas para todos y todas. Y las decisiones que no incluyen a las mujeres son parciales y menos efectivas e incluso podrían llegar a ser dañinas. Esto lo podríamos ver con un antecedente como el de la crisis del ébola en 2014, ya que cualquier respuesta que se le dio a los desafíos específicos que enfrentaron las mujeres en esta crisis se hizo mucho más difícil debido a la insuficiente representación de las mujeres en todos los niveles de toma de decisiones, tanto a nivel nacional como internacional. Y bueno, la participación igualitaria de las mujeres en los mecanismos de respuesta y recuperación ante esta crisis de COVID-19 es importante en sí misma por razones de igualdad, de justicia y de democracia, por supuesto, ya que las mujeres representamos la mitad, si no es que un poquito más de la población en todos los estados, y nosotras podemos dar perspectivas distintas que incluyan nuestras problemáticas específicas. Y hay que tener en cuenta que por más bien intencionado que los hombres en los puestos de toma de decisión sean, por más que quieran ver las cosas desde nuestra perspectiva, por más que quieran ponerse en nuestro lugar y protegernos a lo mejor, la realidad es que nunca van a poder entender de fondo los problemas y las situaciones que las mujeres enfrentamos por el simple hecho de que no son mujeres, y por más que se intenten, nunca van a poder estar en la posición en la que nosotros nos encontramos. Es por esto que las decisiones que ellos tomen, por bien intencionadas que sean, son parciales, pues no pueden ver con claridad el panorama que nosotros tenemos, sin ser redundante, pues por el mismo hecho de no estar en esa posición. Pero bueno, ya ni siquiera hablemos de puestos de toma de decisión, que es claro que lamentablemente en este país ni a nivel mundial estamos en igualdad. Vamos a hablar de un simple empleo, ¿no? Un empleo que nos dé de que menos para subsistir, para dar a nuestros hijos, a nuestros dependientes económicos, y de por sí ya era grande esta brecha. Podemos ver ahora con datos del INEGI que anteriormente el 76% de los hombres estaban en el campo laboral y 45% de las mujeres. Sin embargo, de los 4.7 millones de empleos aproximadamente que se han perdido en México desde el inicio de esta pandemia, el 60% de estos empleos perdidos pertenecen a mujeres. Entonces, es clara la diferencia, ¿no? Que de por sí estábamos en desigualdad en el ámbito laboral, esto ha venido a afectar muchísimo más pues al sector femenino. Igualmente, podemos mencionar que pues las mujeres económicamente activas pasó de ser un 27.3 de lo que eran 30.4 millones, pasamos a ser 27.3 millones económicamente activas. O sea, más de 3 millones de mujeres fueron quienes resultaron expulsadas del mercado laboral. Y esto lo podemos explicar fundamentalmente por dos razones. En la primera, es que tuvieron que dejar sus empleos para atender el gran aumento de actividades en el hogar. Y la segunda es que muchas de estas fueron suspendidas temporalmente de sus trabajos y por ello no se encuentran en la búsqueda de un empleo diferente. Y antes de abundar en lo que es el aumento de actividades del hogar, que ha sido un trabajo enorme, me gustaría abordar un poco el tema de la suspensión de la relación de trabajo. Y esto, bueno, lo siguiente es algo que importa tanto a hombres como mujeres que han sufrido pues de estas suspensiones. La Ley Federal del Trabajo, en el artículo 42 bis, nos habla de
una declaratoria de contingencia sanitaria y que en caso de que las autoridades competentes, en este caso pudieran ser pues el gobierno federal o las autoridades de salud, declaren una contingencia sanitaria, entonces estará dispuesto a lo que dice el artículo 429, fracción cuarta. ¿Y qué es lo que dice esta fracción? Esta fracción dice que en caso de la declaración de contingencia sanitaria, el patrón, sin aprobación ni autorización de ningún tribunal o juzgado, estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo por cada día que dure la suspensión sin que pueda exceder un mes. Este es el fundamento legal para dar pie a una suspensión, aunque no quiere decir que no habrá ningún pago de por medio. Tiene que haber de que menos, pues un salario mínimo que esté vigente. Sin embargo, aquí lo importante es que nunca hubo una declaratoria de contingencia sanitaria. Lo que la autoridad emitió fue una declaratoria de emergencia sanitaria. Y muchas personas pudieron haber confundido los términos, sin embargo, son cosas completamente diferentes. Ambos términos están incluidos en nuestra ley laboral. Y la diferencia es que con la declaratoria de emergencia sanitaria, lo único a lo que obliga a los patrones es a seguir las disposiciones que emitan las autoridades competentes, las autoridades de salud o el gobierno federal. Entonces, hasta hoy en día no existe declaratoria de contingencia sanitaria y por lo tanto no existe fundamento legal alguno para dar pie a una suspensión. Sin embargo, pues es ya un hecho notorio para todos nosotros que muchos patrones optaron por suspender las relaciones de trabajo sin tener fundamento legal alguno. Y bueno, así es como muchas mujeres se encuentran sin una percepción económica, porque aparte no solamente no tienen fundamento, sino que ni siquiera lo hicieron dando esta indemnización de la que habla el artículo 429, fracción cuarta, sino que simplemente dijeron, pues bueno, miren, aquí ya no hay dinero, aquí no, tenemos que cerrar, lo siento mucho, les avisamos cuando regresemos, y pues muchas mujeres y hombres igualmente, pero mayormente y lamentablemente mujeres, se han quedado sin un ingreso económico. ¿Esto qué significa? Como bien dice la maestra Guadalupe, implica también un aumento de violencia económica hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque implica también una mayor dependencia hacia su pareja al no recibir ingresos propios. Y bueno, ahora, de las mujeres que sí conservamos nuestro empleo, hay que hablar también de qué tanto estamos siendo remuneradas. La brecha salarial, pues, es una realidad y aquí en México solamente 3 de cada 10 mujeres no reciben una percepción mayor a unos 3,969 pesos, que implica un salario mínimo diario al mes. Y bueno, después de estas percepciones, que es la menor que legalmente uno puede tener, otras 3 de cada 10 no rebasan sus ingresos por 3,970 a 7,000 pesos. Entonces, estamos hablando que el 60% de las mujeres a nivel nacional no tienen una percepción mayor a los 7,000 pesos, que, bueno, bien sabrán ustedes que para mantener a una familia esto es totalmente insuficiente. Y solamente el 1,8% de todas las trabajadoras en el país reciben ingresos superiores a los 18,483 pesos al mes, lo cual sería equivalente a 5 salarios mínimos al día. Pero bueno, ahora, que ganemos poco o que no tengamos trabajo, no quiere decir en lo más mínimo que no tengamos trabajo, ¿no? Que no tengamos cosas que hacer. Pues la carga laboral ha aumentado significativamente para las mujeres, aunque ésta sea no remunerada. ¿En dónde? En el trabajo del hogar.
Tradicionalmente a la mujer siempre se le ha imputado las obligaciones de la casa, el barrer, trapear, lavar los trastes, hacer la comida, que de por sí, para quienes hacen esto no me dejarán mentir, que es un trabajo colosal. Ahora ha aumentado, ya que, bueno, ahora los hijos no están acudiendo a la escuela, tienen pues que hacerse cargo de ellos la mayor parte del día, cuando anteriormente al menos pues podían tener como ese espacio de tiempo en el que los niños iban a la escuela para ocuparse en a lo mejor su trabajo o atender su negocio o diversas cosas, ¿no? Hoy en día esto es un impedimento para las mujeres en el ámbito laboral, ¿no? Tener que hacerse cargo de los niños ahora que no están acudiendo a la escuela. Igualmente, si alguno de ustedes tiene experiencia con niños y niñas ahorita durante la pandemia, la forma de trabajo que las escuelas han implementado, o al menos la mayoría de escuelas en el sector público, pues es muy grande la carga de tareas, ¿no? Y mayormente los niños y niñas están acostumbrados a tener cierta ayuda a la hora de realizar estas actividades y automáticamente han quedado a cargo de la mujer, ¿no? Por costumbre, por tradición, la mayoría de los hogares sigue siendo de esta manera. Muy bien, independientemente al trabajo que emana directamente de los hijos e hijas, también tenemos las medidas de protección que se tienen que aplicar en todos los hogares y en todos los centros de trabajo, como pues la desinfección más rigurosa y constante de áreas, el tapete sanitizante en la entrada, el lavarse las manos, el lavar la ropa más constantemente, el hacer una limpieza más constante y profunda. Esto pues también ha quedado a cargo del sector femenino en su mayoría, lo cual tanto impide tener control sobre su trabajo y sobre su negocio en caso de tenerlo, como también aumenta el estrés y la sobrecarga emocional por estas responsabilidades extras que se han generado. Las medidas de confinamiento que se están implementando actualmente, pues si bien buscan proteger la salud pública y evitar el colapso de los servicios de salud, la realidad es que su aplicación no es neutra desde el punto de vista de género, ya que, bueno, los hogares se han convertido en el espacio donde todo ocurre. Y como bien les comentó, el cuidado, la educación de los niños y niñas, de los Creo que hubo una falla, ¿no? Una falla técnica de la maestra. Creo que sí, magistrado, se debe haber quedado sin internet la maestra. Si gusta, puedo continuar. Y ya si ella regresa, continuamos con su participación. Bueno, sobre lo que hablamos. Esperamos un minuto a la maestra Moraita. A ver si regresa. ¿O quiere usted continuar, maestra Guadalupe? Si gusta, continúo y cuando se reintegre la licenciada Margarita, ella sigue con su participación. Perfecto. Sí, adelante, gracias, maestra. Ok. Bueno, tal como les hablaba acerca de todas estas manifestaciones de violencia que nosotros vivimos, nosotras las mujeres vivimos, es el ciclo de violencia durante la pandemia.
Sabemos que para poder salir de un ciclo de violencia se necesita, además de terapia psicológica, mucho apoyo por parte de las familias, la dependencia económica. Entonces, el ciclo de violencia como tal consiste en cuando hay una pelea, la etapa de tensión, y por último, cuando ya es la luna de miel, la reconciliación, de todo va a estar bien. El vivir con el agresor 24/7 nos complica un poco poder romper este ciclo de violencia y terminar con esta relación que nos genera pues todo este malestar. Entonces, ¿qué significa? Que seguimos las mujeres siendo dependientes de estas relaciones abusivas y, bueno, rompo mi relación, pero luego, ¿a dónde voy? Si no tengo más a dónde vivir. Y no puedo irme a meter a casa de mis papás, por ejemplo, que ellos son personas mayores, yo no puedo, o sea, salgo a trabajar, es un riesgo que yo regrese y tenga algún síntoma, los contagie. Mis hijos, ¿dónde los llevo? No puedo mandarlos a la escuela porque ahora las clases son en línea. ¿Qué hago, no? Complica todo este rompimiento y esta oportunidad que tienen las mujeres para salir de estos ciclos de violencia. Ya regresó la licenciada May, entonces... Una disculpa, creo que tuve un pequeño problema técnico. No estoy segura qué tanto se alcanzó a escuchar, pero me parece que terminé de dar cifras y recapitulo un poquito, ¿no? Que las medidas de confinamiento se buscan para proteger la salud pública y buscar un bien común y evitar el colapso de todos los servicios, tanto de salud como otros servicios públicos. Sin embargo, en el punto de vista de género, esto no es neutro. Y los hogares se han convertido en este espacio donde ya todo está ocurriendo, el trabajo, la escuela, el cuidado y la educación de los niños, niñas, adolescentes, y bueno, se ha incrementado esta carga de trabajo relacionado con el cuidado, no solo de los niños, sino también a quienes le recaen el cuidado de los padres, que tradicionalmente también recae en las mujeres. Y esta no está valorada ni social, ni mucho menos económicamente. A pesar de que la fuerza de las mujeres constituye una gran labor, tanto en el ámbito laboral remunerado como en lo no remunerado dentro del hogar. Tanto aquí en México como globalmente las mujeres son más pobres que los hombres y esto ya se está sintiendo en los efectos del mercado de trabajo, ya que también pues está segmentado por género. Y pues este sector es el más perjudicado. Ahora, también hay que tomar en cuenta, aparte de la condición de vulnerabilidad que por sí sola implica nuestro género, este se agudiza cuando se combina con algún otro grupo de mayor vulnerabilidad, como lo son mujeres migrantes, trabajadoras domésticas, mujeres privadas de la libertad, incluso jefas del hogar, mujeres pertenecientes al colectivo LGBT más, y mujeres que viven en zonas rurales que de por sí están muchísimo más privadas y alejadas de los servicios públicos de salud y de educación. Entonces, con esto termino este tema. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta respecto a esta parte de nuestra participación, por favor, son bien aceptadas. Y si no, la maestra Guadalupe Sandoval continuará con los siguientes subtemas. Licenciada, no veo ninguna pregunta en el chat. Ingeniera Paola, no sé si tiene alguna pregunta por ahí en Facebook, si nos puede apoyar. Tampoco, magistrado. Tampoco hay preguntas. Bueno, entonces continuamos con la maestra. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, como comentábamos, ¿no? Ya terminando, concluyendo el tema del ciclo de violencia, que decíamos que nos impide, nos
da mucho más trabajo concluir como esta relación con el agresor, poder empezar una vida nueva, empezar una vida libre de violencia. Me parece importante que, como señalé al principio, la identificación de los tipos de violencia a nosotros nos da una apertura para que cuando conozcamos una situación así o lamentablemente vivamos una situación así, se nos permite explicarle a quienes nos atienden la gravedad y en caso de comenzar una denuncia de una carpeta de investigación, se dé una correcta clasificación del delito. Entonces, con eso podemos empezar a tocar el tema de qué hacer ante una situación de violencia durante la contingencia. La pregunta siempre va a ser, ¿quién, dónde y cómo denuncio? Las denuncias deben realizarse directamente ante el Ministerio Público de la localidad donde nos encontremos. Si tenemos la fortuna de vivir en un lugar en el que se encuentra un centro de justicia para las mujeres, pues acudir directamente al centro de justicia para las mujeres. Pero ¿qué hago si no puedo denunciar? Si estoy encerrada con el agresor, si en mi estado no tenemos una alerta verde como lo tenemos aquí en Campeche, si tengo que seguir en mi espacio, en mi casa, pues hay muchas personas que no saben, pero se puede remitir una denuncia vía telefónica, llamar al 911, solicitar que un agente del Ministerio Público se apersone en nuestra casa y ya sea que realicen la entrevista y tomen la denuncia o que también, es una situación que pocos saben, pero es muy útil, cuando hay una dificultad en el traslado para el Ministerio Público, es que los policías, que son primeros respondientes, se lleven a la víctima a denunciar directamente, ¿no? Para que pueda presentar la denuncia en el Ministerio Público. Otra cosa súper importante para tomar en cuenta son las medidas de protección. Se trata de una herramienta jurídica que está establecida en la Ley General de Acceso a las Mujeres en una Vida Libre de Violencia, que es un recurso muy sencillo y que no está condicionado a que una mujer tenga que presentar una denuncia. Simplemente con que yo me apersone al Ministerio Público y le diga, siento que estoy en una situación grave en la que peligra mi vida, peligra la vida de mis hijos, por favor, extiendan una orden de protección en contra de mi agresor y para que esta pues, ya no siga dentro de mi hogar, de que por favor, con el uso de la fuerza pública se le pueda sacar al agresor del hogar para que yo pueda seguir ahí con mis hijos y con la seguridad, ¿no? Y también marca un precedente de que ya hay una situación de violencia y que en casos posteriores, en el que se continúa una carpeta de investigación, queda el precedente de que ya han habido alejamientos. Entonces, dentro de las funciones de las órdenes de protección están detener la violencia y garantizar la integridad de la víctima, poniendo una distancia entre esta y el agresor, proteger y prevenir que haya un daño mayor a las víctimas, incluso a la muerte, porque existen precedentes en otros estados en el que las víctimas solicitaban órdenes de protección, y nunca se las dieron, terminaron como víctimas de feminicidio. Otra también de sus funciones es proporcionar algún asilo en algún albergue o bien en alguna atención inmediata cuando la víctima no tiene un espacio en el que quedarse. Y también ayuda a empoderar a las víctimas de violencia a recuperar esa sensación de seguridad y de tranquilidad frente a posibles amenazas o represalias posteriores del agresor. Es por esta razón que las órdenes de protección son herramientas especialmente útiles en circunstancias de urgencia, pues su sencillez agiliza la respuesta de las autoridades ante situaciones de violencia. Afortunadamente, dentro del estado de Campeche, el Centro de Justicia para las Mujeres sí estableció ciertas guardias al momento de que empezó la contingencia. No les puedo decir a ciencia cierta actualmente cómo ya se están manejando las guardias, porque yo supongo que ya están de manera normal acudiendo, pero
Da la posibilidad, esta orden de protección, como les comentaba anteriormente, incluso de que pueda ser expulsado el agresor de su domicilio si así es necesario, aunque el agresor sea el dueño de la casa, aunque sea él el que esté rentando la casa, sin que las obligaciones económicas cesen a favor de los hijos. La orden de protección consta de la posibilidad de auxilio policíaco de reacción inmediata, o sea, llamar al teléfono y tengo una orden de protección a mi favor, el agresor está en la puerta de mi casa, por favor, llévense. También ayuda a que el agresor desocupe el domicilio donde habita con la víctima, con independencia de, como les decía, que se permita la propiedad del bien o que este sea el que esté pagando las rentas. La prohibición también de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, no solamente en su casa, sino también en su trabajo, en casa de sus familiares, en los centros educativos de los hijos y cualquier otra forma que también especifique las leyes. Estas órdenes de protección tienen una duración de 60 días naturales. Si es necesario, estas se pueden expandir unos 30 días más, dependiendo de la situación de violencia que se esté viviendo. Todo esto es con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero ahora bien, ¿qué sucede cuando los agresores no respetan estas órdenes de protección? La respuesta es muy sencilla, pero a veces cuando se vive esta situación de violencia, la mujer se bloquea. Dice, Dios mío, ¿qué voy a hacer si ya me dio esto y la autoridad no me está ayudando y no sé qué hacer? Aquí está lo mismo, levantar, hacer una llamada al 911, reportar que es una posible víctima, que existe esta orden de protección, que necesita el auxilio de la fuerza pública para llevarse al sujeto detenido y se inicia de oficio una carpeta de investigación. El incumplimiento de la orden de protección da lugar a las medidas de apremio que se establecen en el Código Nacional de Procedimientos Penales y se da vista a la autoridad que emitió la orden para que pues, sepa, ¿no? Es muy importante también mencionar que no todas las víctimas de violencia están decididas y obligadas a denunciar. No todas las mujeres están en las posibilidades de simplemente levantar el teléfono y llamar porque implica un traspase hacia su intimidad y hacia su reconocimiento de persona víctima. Las razones son multifactoriales, sin embargo, en la experiencia del personal del Ministerio Público y de los jueces y de los familiares, es que las víctimas lo único que desean es que el agresor se aleje. Ellas no quieren denunciar, no quieren tener un enfrentamiento legal que a la larga pues, traiga más problemas, seguir viendo a esta persona, ¿no? Muchas de las víctimas deciden denunciar al agresor porque el delito de violencia familiar, lo que da lugar a la detención, es que éste esté privado de su libertad, que significa que el agresor no va a tener las posibilidades económicas de seguir teniendo una obligación alimenticia con los hijos. Y cuando en la mayoría de las veces la mujer es dependiente económica, es complicado para ella enfrentarse a un mundo laboral en el que mucho tiempo no estuvo, y mantenerse a ella y mantener a sus hijos. Entonces, pues por eso muchas de ellas desisten al final, ¿no? También cómo va a ser que mi hijo va a ver a su papá en la cárcel, no es un buen ejemplo, o sea, todos estos pensamientos que ya están como muy dentro de estas mentalidades que al final, pues, sin quererlo, normalizamos y que tenemos como para proteger a nuestros hijos, ¿no? De acuerdo con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su reglamento, las órdenes de protección pueden ser solicitadas por las siguientes personas. Y esto es súper importante porque creemos que nada más las víctimas pueden hacerlo y eso es cierto. La víctima, obviamente, y quien represente sus derechos, una persona física o moral o una institución pública o privada. Y cualquiera que tenga conocimiento de los hechos de violencia ante un estado de riesgo o cualquier otra circunstancia que impida a la mujer hacerlo personalmente. Por ejemplo, yo me encuentro en mi casa, soy víctima de violencia, mi esposo mi cónyuge, me tiene prohibido utilizar el teléfono, no tengo teléfono, lo único que puedo hacer es asomarme a mi ventana y hablar con mi vecina.
si yo como vecina estoy viendo esta situación y la víctima me pide por favor ayuda, yo tengo la capacidad y el Ministerio Público tiene la obligación de reconocer que yo puedo solicitar la orden de protección para mi vecina que está en un estado de riesgo. En estos últimos dos supuestos, que ya sea que represente los derechos de la víctima o como tal una persona que tiene conocimiento del hecho violento, se debe ratificar por la víctima al final si quiere continuar con esta medida de protección en el término de 5 días naturales. En el caso de que la víctima directa o indirecta se encuentre en un estado de total desamparo por no contar con redes de apoyo, ya que esté amenazada, se le brinda un refugio en el Centro de Justicia para las Mujeres, que es de transición, es muy poco el tiempo, pero al final ayuda a la mujer a desprenderse en ese momento de violencia extrema. Se le da un albergue temporal y se le da una asesoría legal, psicológica, médica, social y laboral con la finalidad de que esta logre un empoderamiento y pueda salir de este ámbito de violencia. Reiteramos, entonces, ¿qué puedo hacer? Si soy víctima, llamar al 911, acudir al Ministerio Público, al Centro de Justicia para las Mujeres, solicitar órdenes de protección, solicitar el ingreso a algún refugio si es un caso extremo, si ya no hay a dónde ir, y también está la opción de acercarse a asociaciones civiles que nos puedan brindar el acompañamiento. Y eso es muy bueno porque muchas veces estas asociaciones son las que tienen la perspectiva, la experiencia y efectivamente sí van a dar un acompañamiento pues muy ameno, muy hermano para las mujeres que lamentablemente viven esta situación. Y nos preguntaban aquí dos personas. Me gustaría saber cuál es la importancia de la aplicación de la interseccionalidad en este ámbito. Considero que es importante que se aplique en términos de interseccionalidad porque tenemos que reconocer que no todas las personas estamos en las mismas condiciones de privilegios. No es lo mismo una mujer que vive en una periferia que vive en el centro, que está viviendo violencia, o por ejemplo una mujer que sí tiene trabajo, que sí es autónoma, que no tiene hijos, que está sufriendo violencia, a una mujer de una comunidad rural, que aparte no habla el idioma español, que no tiene dinero, que es dependiente económica. O sea, son contextos completamente diferentes que la autoridad tiene la obligación, a través de los protocolos de atención que ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia, para que se estudien los casos y tengan una atención especial. Ahora bien, continuamos. Le doy la palabra a la licenciada Maggie porque seguimos con el tema de salud mental en las víctimas. Muchas gracias. Me parece que hay otras dos preguntas, pero si les parece, vamos a dejarlas para la sección de preguntas y respuestas para continuar con nuestro temario primero y después retomar ya estos temas de los que nos están preguntando. Ok, bueno, podrán darse cuenta, derivado de la participación de la maestra Guadalupe, tanto de su servidora, que son diversos problemas que las mujeres estamos enfrentando en estos tiempos de pandemia y que obviamente repercuten directamente en nuestra salud mental. El tener una sobrecarga de responsabilidades, aunado a esta emoción de no saber qué nos depara el futuro, de no estar seguros de la salud de nuestros familiares, que si algo nos ha probado esta enfermedad es que un día podemos estar y otro no. Entonces, el tener a nuestro cargo, a lo mejor a nuestros padres que ya son personas de la tercera edad, a niños menores, a lo mejor a un esposo con hipertensión o con diabetes, y sentir directamente la responsabilidad de estar a su cuidado y a su protección, es algo que definitivamente ha impactado en en esta salud mental, ¿no? Ya sea manifestándose en estrés, en ansiedad, en depresión, y bueno,
Y creo que nuestra generación mayores que tienen mal a un Creo que continúa fallando el equipo de la maestra, de la licenciada Margarita. Wow. Algo está pasando en internet. Me está sacando. Creo que... ¿Ya? Sí, disculpe nuevamente, no sé, Una falla en internet, licenciada, porque aquí también me está fallando. No sé si a los demás. Bueno, sí se le escucha, ¿eh? Ok, muchísimas gracias. Continúo entonces, una disculpa. Bueno, ¿qué hacer si identificamos esta sobrecarga emocional en nosotros o en algún ser querido, algún ser cercano? Afortunadamente se pusieron a nuestro alcance en vías tecnológicas algunas herramientas que en este momento me gustaría compartir con todos ustedes. Lamentablemente no todos ni todas tenemos acceso a estos servicios, ya que están disponibles para nosotros por teléfono o por medio de páginas de internet. Sin embargo, para los que tenemos la oportunidad de consultarlos, valdría la pena hacerlo en caso de sentir pues este detrimento en nuestra salud emocional. El primero que pueden consultar es la página de internet coronavirus.gov.mx, /salud mental, /. Les voy a pegar a los que están en esta reunión con nosotros, voy a permitirme pegar el link en caso de que lo requieran. Y también en esta misma página pueden consultar una diversidad de números de apoyo psicológico específicamente para problemas derivados de esta pandemia. Igualmente, el Instituto Mexicano del Seguro Social pone a nuestra disposición un número de ayuda, el cual es el 800-22-22-668. De ahí va a aparecer un menú, van a seleccionar el número 4 y les va a atender alguien del personal de psiquiatría del Seguro Social. Entonces, vale la pena tener esto a mano, no solo por nosotros, sino en caso de que lleguemos a identificar algunos focos rojos en nuestros seres allegados. ¿Cuáles podrían ser estos focos rojos? Valdría la pena que independientemente a esta plática, ¿no?, que no es del todo enfocada a la salud mental, que investiguemos un poquito más porque bueno, siempre y muy independientemente de la situación derivada del COVID-19, la salud mental es un tema de gran relevancia y muy subestimado, pero algunos focos rojos que podamos identificar en personas cercanas a nosotros son cambios de humor, cambios en la personalidad, aislamiento, ira. Y en caso de ver estas actitudes, valdría la pena buscar ayuda de un profesional. No sé si la maestra Guadalupe tenga algo que agregar a este tema de salud o si continúo con las recomendaciones en general que les vamos a dar el día de hoy. Sí, quiero agregar algunas cosas. Pues a través de la experiencia de víctimas con las que he convivido,
Me parece importante señalar que muchas de ellas a veces no reconocen la necesidad de una atención psicológica integral y se dan cuenta hasta que exponen su problema ante otra persona. No saben de verdad la gravedad de lo mal que se sienten hasta que empiezan a desbordar en sí mismas. En muchas ocasiones tuve la experiencia de que la persona te lo empieza a contar, reprime sus emociones y pues con la compañera también con la que llevábamos los asuntos siempre le decíamos a las usuarias, llora, si quieres llorar, llora. Y era cuando desbordaban en llanto, porque el silencio no es la solución. Es muy importante que hablemos cuando somos parte de un ciclo de violencia, hablarlo. Hablarlo ayuda a reconocer que estamos dentro, estamos inmersos en esta situación y también ayuda a empezar a pedir ayuda, como también, aunque sea redundante. También dentro del estado de Campeche tenemos las opciones de acudir a centros de atención psicológica gratuitas en el Instituto de la Mujer, también en las escuelas, en la Universidad Autónoma de Campeche, pues podemos encontrar ahí el centro de psicología, que también está a muy bajo costo. También nos encontramos con asociaciones civiles que brindan atención psicológica gratuita, entonces ahí tenemos un avance. Nos parece importantísimo la salud mental. Siempre he pensado que la salud mental es la base de todo. Si no estoy bien mentalmente, muchas de las cosas que quiera yo realizar a futuro, ya sea trabajo, incluso temas de esparcimiento, me van a costar muchísimo poder realizarlas. Entonces necesitamos esa salud mental para seguir con nuestras determinaciones. Muy bien. Voy a seguir con las recomendaciones. Algunas de las recomendaciones que yo considero pertinentes para comentar es que si soy víctima de violencia, es necesario al menos tener un contacto de confianza, punto número 1. Tener un contacto de confianza en el que yo pueda acercarme y decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda. Muchas veces las mujeres que están en estos ciclos de violencia no son apartadas de amistades, de familia, y es un tema que se complica mucho. Pero al menos alguien que podamos decirle, ¿sabes qué? Ayuda. Eso es indispensable. Tener a la mano documentos de importancia, ya sea propios o de los hijos, en caso de tener que salir de emergencia del hogar. Tenerlos guardaditos en un lugar que sé que en cualquier momento los agarren. Necesito salir salvo. Seguir las medidas sanitarias, por supuesto, en todo momento, en la medida de lo posible, usar el cubrebocas, la careta, gel antibacterial, tener palabras clave para solicitar ayuda. A veces, al convivir con el agresor, se nos es difícil manifestar que necesitamos ayuda. Entonces, estas palabras clave nos facilitan ciertas cuestiones de necesito salir de aquí, necesito que pidas ayuda por mí. También, en la medida de lo posible, porque no todas podemos darnos ese lujo, tener un ahorro de emergencia para cualquier situación que se pueda dar. Tener también opciones de refugio temporal es muy importante, ya sea en casa de alguno de nuestros familiares o amigos, o identificar cuáles son los refugios temporales que están cerca de nuestras localidades. Y por último, intentar no tener miedo a denunciar. Y digo intentar porque no es tan fácil decir, no tengas miedo a denunciar, denuncia, acércate. Pero es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo. Pero es un proceso, entendemos que cuesta mucho trabajo, incluso pueden ser años. Hay personas que después de años de salir de la violencia siguen con ese temor. Es completamente comprensible. Pero justamente para eso estamos en este espacio, para tratar de generar empoderamiento, de que sepan que no están solas, que hay muchas opciones para acudir y que pues entre nosotras nos apoyamos. Entre hermanas podemos estar siempre ahí y cualquier situación que necesitemos, ahí vamos a estar. Y les dejo el uso de la voz a la licenciada Margarita.
Muchas gracias. Algo igual que tomar en cuenta en realizar bueno, lamentable tener que pensar en esto, pero muy importante, empezar a planear un plan de escape en caso de una emergencia. Esto incluye, pues, saber más o menos cómo movernos, qué transporte usar, a dónde dirigirnos y tener separados un poco de ropa, medicamentos a lo mejor, y sobre todo los papeles más importantes de nosotras y, en su caso, de nuestros hijos. Igualmente, me gustaría agregar el qué hacer en caso de que no seamos nosotros los que estemos en esa situación, sino algún ser querido. ¿Qué puedo hacer yo desde afuera para apoyarlo? En primer lugar, algo muy importante es hacerle sentir a esta persona que tiene un apoyo en uno. Esto manteniendo contacto regular, mandando mensajes, siempre procurando que esté bien. Y es bien sabido que muchas veces nuestros maltratadores vigilan y escuchan y controlan en general las comunicaciones de su víctima. Entonces, hay que ser un poco precavidos y tener esto en consideración, por lo que recomiendo intentar tener contacto con la víctima de diferentes formas, ¿no? No solamente por mensajes al celular, que es lo más común, probablemente lo que esté más vigilado, sino probablemente correos electrónicos o mensajes en otras plataformas de redes sociales pudieran ser más discretas para que el agresor no prenda ahí como que un foco rojo con ustedes y corten la comunicación de su víctima con ustedes. Igualmente ayudará mucho que averigüen qué servicios se encuentran disponibles durante la pandemia para mujeres víctimas de violencia, como refugios, líneas de atención, apoyo psicológico, y en su oportunidad proporcionar esta información a la persona de la cual nos preocupamos. Y si conocemos a alguien que necesita ayuda urgente por la razón que sea, es de suma importancia llamar al 911, llamar al servicio de urgencias y dejar de tener esta mentalidad de no meterme a lo mejor en cosas de los demás, de no meterse en pleitos de pareja. La violencia es una realidad y nadie tiene derecho a vulnerarnos de esta forma, sea nuestro novio, sea nuestro papá, sea nuestro esposo, nadie tiene derecho de violentarnos ni de forma psicológica, sexual o física. Entonces, pues tener esto en consideración a la hora de querer ayudar a alguien externo, de alguien externo a nosotros. Entonces, esperamos que esta información sea de mucha ayuda para ustedes y también para sus seres cercanos. Recuerden que la información y el educarnos no sirve de nada si no pasamos nuestro conocimiento a otras personas. Y definitivamente juntas y juntos podemos hacer una diferencia. Así que, sin más, bueno, paso a resolver las preguntas que estaban, que habían planteado y que dejamos sin responder. Me dejaron de aparecer las preguntas acá, no sé si ahorita que me sacaron, pero recuerdo que alguien, corríjanme si estoy mal, que alguien preguntó si consideramos que las instituciones y funcionarios públicos están trabajando por mejorar la atención en cuanto a violencia de género. Así es, maestra. Muy bien. Para esta pregunta me gustaría exponer un caso en el que me vi involucrada hace poco. Les comento que en el despacho donde su servidora labora es mayormente laboral y de seguridad social. Sin embargo, algunas veces nuestras clientas o allegadas llegan a tener un problema de violencia y se nos hace imposible rechazar darles ese apoyo. Entonces, recientemente quisimos apoyar a una mujer que sufrió de violencia intrafamiliar y, bueno, nosotros estábamos interesados primero que nada en protegerla, en obtener una medida de seguridad. En este caso, buscábamos levantar una denuncia y obtener una orden de restricción para su, en ese entonces, esposo.
Entonces, nosotros a lo mejor un poquito en desconocimiento de esta materia, ya que no es nuestro fuerte, hablamos a Fiscalía del Estado y por teléfono nos aseguraron que ahí era el lugar correcto para levantar este documento. Entonces, nos dieron una cita para unos días después y al llegar ahí nos negaron la atención, ya que ellos no son ahorita los responsables de hacer estos trámites, sino es directamente el Instituto de la Mujer. Esto obviamente fue, pues fue un acceso a la justicia, ya que retrasó el trámite y, bueno, aparte el lamentable coraje que le generaron a nuestra clienta pues por hacernos creer una cosa que realmente no era, y ese sentimiento de que le negaron la atención en un lugar, pues es algo que uno no puede quitarle. Sin embargo, ya nosotros llegando al Instituto de la Mujer, la verdad es que la atención fue muy buena, no tengo queja alguna, la verdad, yo quedé muy satisfecha. Yo acompañé personalmente a esta señora y lo primero que les puedo decir es que el personal en este instituto hizo sentir segura a mi clienta, la hizo sentir acompañada, le dieron varias recomendaciones y bueno, en general procuraron generar este sentimiento de protección en ella, lo cual yo agradezco mucho. Y bueno, pensando bien, a mí me gusta pensar que no fue malintencionado la información que nos dieron en Fiscalía, sino que lamentablemente incluso dentro de la misma autoridad existe mucha ignorancia y mucha desatención en este tema. Entonces, si se está trabajando al respecto, yo diría que sí hay esfuerzos para erradicar estos temas, sin embargo, hasta hoy en día estos esfuerzos son insuficientes. No hay que desmenorizarlos, pero sí nos hace falta un gran camino que recorrer. Y seguramente la licenciada Guadalupe igual tendrá una opinión respecto a esta pregunta. Muchas gracias. Coincido totalmente con la licenciada Margarita. Sí se está trabajando, pero también coincido, es insuficiente. Desde mi experiencia, por afuera, he visto que sí hay algunas deficiencias que no logran cubrir. Quizá por falta de recursos, porque no hay todavía esa conciencia, pero también ahora que estaba antes directamente trabajando en el espacio del Centro de Justicia para las Mujeres, de la mano del observatorio, pude ver pues, deficiencias que habían. Sin embargo, ahora que estoy trabajando actualmente en la Fiscalía General de la República, a pesar de que nosotros no nos especializamos, o sea, sí hay una fiscalía especializada en general, pero en el área en general donde estamos, no vemos específicamente estos delitos, sí se hacen esfuerzos por mantener información, nos mandan información a diario sobre eso, nos hacen entrar a conferencias, nos invitan a ciclos de información que la verdad son muy buenas, que a pesar de que no es el área justamente, pues sí se hace un trabajo, pero quizá hay personas que de por sí no están interesadas en el tema y pues que al final de cuentas las instituciones sí tienen mucho camino que recorrer, o sea, para cualquier tema en especial. O sea, cuando se trata de derechos humanos, son temas delicados porque se necesita no nada más la información, sino que la persona que está recibiendo esa información tenga una percepción amplia, tenga una mente más abierta para saber y cuestionarse cuáles son sus privilegios, tanto de clase como de género, saber cómo son los contextos en los que vive y no nada más recibir información. Y a veces eso es lo que le hace falta a los servidores y servicios, saber, no nada más tener la información. Y hay otra pregunta que hace Arturo. La primera ya la al principio. No sé si la licenciada Margarita quiere agregar algo acerca de la aplicación de la interseccionalidad. No, creo que a mí me gustaría abordar su segunda pregunta. En este caso, podemos, en cada uno de los grupos de vulnerabilidad que menciona el licenciado Arturo, pudiera haber razones más específicas, por ejemplo, en cuanto
el no territorio obviamente es un obstáculo para conseguir un trabajo digno. Sin embargo, de manera general, diría que el tener menos oportunidades viene directamente de una discriminación sistemática a estos grupos minoritarios. Pues en proporción, la mayoría de estos tienen un mayor porcentaje de pobreza, lo cual desde el día 1 de sus vidas es un obstáculo para obtener educación de calidad. O bueno, ya ni digamos de calidad, sino tener acceso a la educación en general, pues muchas veces la pobreza obliga a las personas a muy temprana edad el tener que trabajar en comercio informal o otras actividades que tampoco son muy bien remuneradas en lugar de continuar su educación. E incluso teniendo un buen nivel económico o un nivel económico decente a la hora de nacer, ya nos vamos dando cuenta que a veces incluso nuestro color de piel pues es un obstáculo a lo mejor poco visible porque muchas veces no sabemos cuál es la razón real por la cual nos rechazan en un trabajo, pero hablando de porcentajes, sí es mucho más difícil para una persona de tez oscura tener acceso a ciertos servicios o ser contratados en ciertos sectores que alguien con tez blanca, ¿no? Lo cual sería un impedimento específicamente para afromexicanas y mujeres indígenas. Y igualmente sigue habiendo mucho tabú y mucha discriminación, mucho desconocimiento con respecto a las mujeres trans, lo cual igual provoca pues esta segregación a estos grupos minoritarios. Entonces, repito, pudieran haber razones específicas para cada uno de ellos, sin embargo, que haya menos oportunidad de trabajo viene, en mi opinión, de una discriminación y desigualdad climática. No sé si la maestra Guadalupe tenga algo más que agregar a esa pregunta, o igual si alguien más tiene alguna duda respecto a todos los temas vistos el día de hoy o algo más en lo que nosotros les podamos ayudar, por favor, con mucha confianza, pueden realizar sus preguntas. Maestra Margarita, hay una pregunta en el Face, ahorita se las leo, permítame. La pregunta la hace Cristóbal Lara Cervera. Dice, ¿cómo podemos reinventar los roles de género aprovechando el tiempo en casa con los niños? Esa es una. Y la otra es, ¿qué sería lo justo para que las mujeres puedan desempeñarse exitosamente en su ámbito profesional y personal, equiparando los roles de padres en la familia? Ok. En la primera pregunta, ¿qué podemos hacer para distribuir mejor estos roles de género ahorita que estamos en confinamiento? Yo creo que es una excelente oportunidad para distribuir todo el trabajo de forma equitativa, tanto para el hombre como para la mujer y también para los hijos e hijas, porque muchas veces, lamentablemente, nosotras mismas, nosotras perpetuamos estos roles de género y lo pasamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿no? ¿De qué manera? Pues bueno, si hay a lo mejor algún trabajo que hacer en el jardín como podar, pues se lo dejo a mi hijo, ¿no? Lavar los trastes para la niña. Y muchas veces esto se lleva a niveles que si uno lo piensa bien, son totalmente desproporcionales, ¿no? ¿Quién no ha escuchado, hija, sírvele la comida a tu hermano? Como, ¿por qué, no? Yo creo que ya cada niño se puede servir su comida solo sin necesidad de que una mujer tenga que atenderle. Entonces, empezando desde ahí, podemos cambiar estos roles de género que tan arraigados en nuestra sociedad tenemos. Ahorita que estamos conviviendo más en el hogar, es el momento ideal para establecer la carga de trabajo en el hogar de una forma equitativa y sin tomar en cuenta qué actividades están tradicionalmente consideradas para mujeres y tradicionalmente consideradas para hombres,
Y bueno, a lo mejor para una persona mayor como un esposo hay que considerar que es muy difícil cambiar una mentalidad tan establecida. Sin embargo, no es imposible, ¿no? Y lo que sí es muy posible y muy adecuado es hacerlo para los niños, niñas y adolescentes que todavía están en formación. Ellos, y creo que esta generación viene algo revolucionada, nos vamos dando cuenta de muchas injusticias, queremos cambiarlo, queremos cambiar el mundo, entonces es la oportunidad perfecta para enseñarles que el trabajo en el hogar es para todos y independientemente del género de nosotras, de nuestros esposos, de nuestros hijos y hijas. Entonces, esa sería mi opinión en esta primera pregunta. La segunda pregunta, bueno, antes, no sé si la maestra Guadalupe quiera agregar algo en esta antes de ver la segunda. Muchas gracias. Coincido totalmente con la licenciada Margarita. Yo agregaría solamente, yo creo que se están dando las oportunidades de conocer el estudio de las nuevas masculinidades y eso hace una apertura a los hombres que estén interesados en ello, en empezar a conocerse, reconocerse y también, como decía la licenciada Margarita, también enseñar a nuestros hijos ciertos patrones aprendidos que no están bien. O sea, decirles, ¿sabes qué? Dejes todo el trabajo a tu hermana para lavar los trastes o lavar la ropa, pues no está bien, tú también tienes que hacerlo. Como decía, ser más equitativos. Entonces, es poco a poco, incluso el estar en esta transmisión en Facebook es un gran paso para las personas que están interesadas en conocer la información. Es poquito a poquito y todo es importante. ¿Será que pudiera, por favor, repetirnos la segunda pregunta? Claro que sí, maestra. La segunda pregunta dice, ¿qué sería lo justo para que las mujeres puedan desempeñarse exitosamente en su ámbito profesional y personal, equiparando los roles de padres en la familia? Ok, en primer lugar, yo diría que hay que reconocer el trabajo enorme que las mujeres de manera histórica hemos realizado tanto en el hogar como en el cuidado de los hijos, como incursionando al ámbito laboral. Está muy menospreciado el trabajo del hogar, es un trabajo enorme el mantener la casa, el educar a los niños y como ya hemos repetido en varias ocasiones, es algo que tradicionalmente ha estado solo a cargo de la mujer. Entonces, empezar por reconocer que es un trabajo enorme y redignificar esta labor no remunerada que mayormente las mujeres hacen. Y al reconocer esto, involucrar más a los padres y hacerlos responsables de su paternidad. No solamente perpetuar esta figura de dar la parte económica para el sustento de la casa, sino que esto ya pasa a ser a veces de ambos padres y por lo tanto la responsabilidad en el hogar también tendría que pasar a ser de ambos. E incluso cuando una mujer es ama de casa hay que tener en cuenta que seguramente muchos de nosotros lo hemos visto en nuestros hogares, que el papá llega del trabajo y llega a descansar. Y una mujer que es trabajadora del hogar, que es ama de casa, no puede llegar del trabajo a descansar. Su trabajo es interminable en su casa, ¿no? Y esto obviamente es algo injusto. Empezar por reconocer este labor. Después, bueno, como respuesta de la primera pregunta, creo que tiene mucho que ver el redistribuir las obligaciones del hogar y educar a nuestros hijos y hijas a terminar con estos patrones que tanto nos han estado afectando como sociedad y principalmente a nuestro género, también tendrá un impacto grande. Sin embargo, no será inmediato, ¿no? Es algo bastante gradual. ¿Qué podríamos hacer para parar las cosas o para ayudar a hacer este cambio más rápido? Yo diría que alzar la voz, que no quedarse callados ante una injusticia es muy importante, tanto como mujeres cuando estamos siendo vulneradas, cuando estamos en una posición de injusticia, cuando se nos está cargando más o imputando alguna responsabilidad únicamente por razón de nuestro género,
pues es importante no dejarse. Es difícil a veces decirle a un patrón, esto no me corresponde o esto no está bien, pero es necesario que se haga. Y también uno como hombre, si quisiera ayudar en esta parte, es muy importante que también no se quede callado, que cuando vea una injusticia, a pesar de que a lo mejor no le afecte de forma directa o aparentemente, que tenga pues este valor de alzar la voz y decir esto no está bien, yo no estoy de acuerdo con esto, y bueno, de esta forma ir modificando poco a poco, pero lo más pronto posible, estos patrones y estas injusticias derivadas del género. Maestra Guadalupe, no sé si pudiera complementar algo a mi respuesta. La verdad es que no, estuvo perfecta. Coincido totalmente. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga alguna diversa pregunta o si en Facebook haya aparecido alguna otra duda. Sí, maestra, de hecho aquí tengo otra. De hecho hay dos más. Luis Gilberto C. Camal pregunta, ¿quién hace la declaratoria de una contingencia sanitaria o una declaratoria sanitaria? Ok, en este caso, si no mal recuerdo, fue emitida por el presidente de la República y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Ahí en el Diario Oficial de la Federación es donde podemos ver estas declaratorias. Y repito, en este caso, solamente hubo una declaratoria de emergencia sanitaria. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, hay otra. Pregunta la licenciada Juanita Isela Cruz López. ¿Usted considera que se deben lanzar campañas de juguetes sin género específico para concientizar a los padres y empezar a enseñar jugando a los niños y niñas que todos son iguales? Aprovecho para felicitarlas. Bueno, yo creo de manera muy personal que sí. Es muy necesario que desde pequeños nosotros conozcamos, normalicemos, que es la normalización lleva consigo después un estereotipo. Cuando nosotros sabemos, percibimos que las cosas son normales, para nosotros eso está bien. Entonces, cuando nosotros empezamos a decirle a nuestros niños que los colores no tienen género, que un niño puede jugar con una Barbie, así como una niña puede jugar con un tractor, no pasa nada. O sea, los juguetes al final de cuentas no definen nuestra sexualidad ni nuestro género. En realidad es pues, el entorno, factores biológicos, factores psicológicos lo que lo definen. Nunca van a ser los juguetes. Eso está muy bien. O sea, también sirve, como decía la licenciada Margarita, para incluir a los niños en la redistribución de las labores del hogar. Porque pues, sabemos que la mayoría de los juguetes de niña están como muy enfocados a que si la comidita, que si la lavadita de ropa, para barrer, las escobitas chiquititas, las Barbies, y que también es muy importante hacer hincapié en las Barbies, porque desde pequeñas a las niñas se les enseña a ser hipersexualizadas. Aquí está bien que una Barbie traiga el maquillaje hasta acá y la boca grande y que eso es normal. Entonces, como también redefinir esto y que también los dibujos, que no nada más las niñas pueden jugar con dibujos, que este rol de padres no solo lo cumple la mamá, también el papá puede, o sea, el niño puede decir, ok, el día de mañana sí quiero tener hijos, quiero jugar a cuidar a mi bebé y es completamente pues, normal, o sea, no pasa nada. Al final de cuentas son niños y los niños juegan con cualquier cosa, hasta con una caja de cartón y con eso son felices. ¿Por qué ponerle género a un juguete? Yo coincido con lo que dice la maestra Guadalupe. Sí creo que es importante no hacer una campaña tal cual, sino hacerlo algo permanente, que los juguetes no tengan un género asignado, porque, y bueno, llevarlo incluso a más allá de los juguetes. Las cosas no tienen un género asignado, los colores no tienen un género asignado. Yo me pregunto a veces en qué punto de la historia le asignamos género hasta los
olores, ¿no? O sea, hay olores que hasta se vería mal que un hombre use, ¿no? Porque son asociados con lo femenino. Y en cuanto a los juguetes, cobra mayor relevancia porque parece que nos adoctrinan desde chiquitas. ¿A qué? A querer ser amas de casa, a querer limpiar el hogar, a querer estar al cuidado de los hijos. Y no es algo que esté mal, lo que esté mal es que está dirigido únicamente a mujeres. Entonces, no estoy en desacuerdo con que se venda a lo mejor ese hornito mágico que a lo mejor muchas o muchos quisimos de chiquitas, pero que se deje de dirigir específicamente a un género, que se dé a entender que es algo con el que todos y todas podemos jugar y podemos experimentar, y sin que esto cree polémica o críticas tanto a los niños y niñas como a los padres que decidieron comprar este juguete para sus hijos e hijas. Y hay una última pregunta, maestra. Dice, de Eliuye. Dice, ¿por qué muchas veces las mujeres que cuentan con una formación profesional son las primeras en que, a pesar de que en las instituciones de trabajo se concientiza referente a la violencia de género, son las primeras en fomentar los roles tan marcados a los roles de hombres y mujeres? Ok, bueno, esto tiene mucho que ver con nuestra educación. No tiene, una educación universitaria, una educación de posgrado, ayuda mucho a tener criterio, a concientizarnos respecto a problemas sociales, pero esto no cambia la educación que tuvimos en el hogar. Y esto es muy importante, porque incluso teniendo una carrera, una maestría, un posgrado, es muy difícil cambiar los preceptos que se te fueron inculcados tan arduamente desde que naciste. Entonces, aquí lo importante es estar conscientes de que hay muchas cosas en las que debemos de cambiar, que debemos de deconstruirnos, y eso es un trabajo diario y para todos y para todas. Y lamentablemente, las mujeres, aunque estamos a veces en posiciones de vulnerabilidad, la realidad es que muchas veces no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos educadas de esta manera, está tan normalizado en nuestro sistema que es difícil para muchas y para muchos darnos cuenta de que estas situaciones no son normales y no deberían de continuar de esta forma. Entonces, es lamentable, por supuesto que sí, venga de hombres o venga de mujeres preparadas o no, pero hay que tener en cuenta esto, ¿no? El rigor con el que fuimos criadas, la forma tan estricta de nuestros padres de enseñarnos y adoctrinarnos a seguir con estos roles de género, que como bien comentaba anteriormente, lamentable, pero sí muchas veces nosotras mismas somos las encargadas de perpetuar este sistema. Entonces, aprovecho para hacer un comentario real. Muchas personas, y yo estoy de acuerdo, que no es nuestra obligación estar educando a los demás o ponernos a pelear o a discutir con gente que no está abierta al cambio, que no está abierta a escuchar o a cambiar. Sin embargo, yo creo que sí, como personas preparadas, con un poquito más de conciencia, sí tenemos esta carga de responsabilidad de pasar el conocimiento, de promover mejores actitudes, de terminar con estos roles de género, claro, con prudencia y sin afectar a lo mejor nuestra propia salud mental, pero sí es importante, pues, a lo mejor como platicar un poquito con estas compañeras, exponerles casos de violencia, a lo mejor muy poquito a poco, hacerles ver que ellas también están siendo perjudicadas personal y directamente por este sistema. Y bueno, poner de esta forma nuestro granito de arena para ir propiciando un cambio. Si no hubiera alguna otra pregunta, ingeniera Paola, le agradezco mucho el apoyo allí con las redes sociales. Maestra Guadalupe Sandoval y licenciada Margarita Moraita, verdaderamente me deja impresionado la forma en que abordan los temas.
la dinámica que le dan, no solamente el conocimiento de los temas, sino la forma que la hace de una manera más interesante. Las felicito por eso, de veras. Es un vasto conocimiento del tema que se abordó el día de hoy, que es bastante amplio, da lugar a muchas cuestiones, a muchas ideas. Como usted dijo, puede ser que alguien se sienta ofendido incluso con algunas cosas que se dijeron acá. La cuestión patriarcal y la cuestión del machismo es algo que todavía sigue en la cultura de gran parte de la población mexicana y de muchos países. Entonces es un cambio que va a llevar mucho tiempo. De hecho, creo que esto de la paridad de género es uno de los objetivos del milenio. Y nos hemos tardado un poquito para vencer todas esas barreras que hay. En materia electoral hemos avanzado un poquito más, ¿verdad? Este proceso que viene nos va a dar la pauta y nos va a dar el escenario para ver cómo se comportan todas estas disposiciones novedosas que se introdujeron en las diversas leyes, no solamente electorales, sino las demás leyes de delitos electorales, la ley para prevenir la violencia, las leyes orgánicas de cada una de las instituciones participantes en estos asuntos. Como ustedes bien decían, hay que acudir ante la institución y la autoridad que está encargada para apoyar específicamente en los casos, en el momento oportuno, necesario y de manera responsable. También la autoridad está obligada a atender en el momento en que se requiera a las mujeres que sean objeto de vulneraciones, de acoso, de violencia física, moral, psicológica, etc. Y es indudable que en estos tiempos de pandemia se ha incrementado, no sé en qué porcentaje, pero ha habido un incremento considerable. Lo leemos en muchas noticias, lo vemos, de la violencia familiar, de la violencia doméstica, de la que ustedes ya hablaron muy elocuentemente. Es indudable, entonces todos estamos comprometidos a aportar nuestro granito de arena, como usted decía, para resolver poco a poco estos problemas. No lo vamos a resolver de ahora en la mañana, es un problema de idiosincrasia, de cultura y de formas de ver, de ideas, de ideologías, incluso de formas de ver la vida. Pero pues ya se está dando esto, la pandemia, el COVID-19 nos obligó a incrementar más las acciones de todas las instituciones involucradas en este aspecto. Yo las felicito a la maestra Guadalupe, a la licenciada Margarita Moraita. Verdaderamente ha sido interesantísima la plática y creo que va a dejar, las recomendaciones nos van a dejar que nos hicieron, las observaciones nos van a dejar mucho material para estudiar, para investigar todos los datos que nos amablemente nos dieron y nos sugirieron en toda esta cuestión de la violencia en el hogar y también en el trabajo, que también se da mucho en contra de la mujer, ¿no? El acoso laboral, el acoso sexual, etcétera, ¿no? Las vías que hay para resolver este tipo de asuntos, que ya se han reformado también las leyes en este aspecto y en muchos más a favor de la mujer. Lo que hace falta es que se cumpla con todas estas disposiciones y que las autoridades verdaderamente vean que se cumpla, ¿verdad? Se comprometan
a apoyar y a cumplir con todas estas disposiciones. Y todos en nuestro ámbito de competencia como autoridades, como personas, como ciudadanos, también nos decía, hablaba también de los vecinos, ¿verdad? Que también en el contexto social pueden comprometerse, ¿verdad? A veces no queremos comprometernos, pero a veces hay necesidad de hacerlos porque de eso depende tal vez hasta la vida de una persona. Entonces, son temas muy interesantes y por parte del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, por parte del magistrado presidente Francisco Ordóñez, creo que ya está presente con nosotros, de la magistrada Brenda Domínguez Aque y un servidor, Carlos Francisco Huiz Gutiérrez, que integramos el Pleno, por parte del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Campeche. Le damos un gran agradecimiento por estas intervenciones, ponencias, ideas muy valiosas para todos. Y no me queda más por mi parte que, en nombre del tribunal, extenderles un reconocimiento a la maestra Guadalupe Sandoval y a la licenciada Margarita Moraita Carriel por las conferencias por parte de las dos realizada el día de hoy, como culminación del ciclo de conferencias que tuvimos esta semana en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer. Y pues como tribunal, como institución, seguiremos participando en estos 16 días posteriores al día 25 de noviembre. En todos los eventos y actividades que se vayan dando dentro de este término, como bien ha decretado la Organización InMujeres de la ONU. Pues muchas gracias, agradecemos también a todos los participantes, tanto los servidores públicos como los funcionarios que tuvieron a bien acompañarnos en esta ocasión, y a los que nos siguieron por las redes sociales, por Facebook, su participación en esta interesante conferencia por parte de la maestra Guadalupe Sandoval y la licenciada Margarita Moraita Carriel. Muchísimas gracias, y le daría el uso de la voz al Estado presidente por si quiere dirigirnos algunas palabras en este cierre de conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a mi par, el magistrado Carlos Francisco Huiz Gutiérrez, por esta moderación. Desde luego también agradezco la generosa presencia de mi compañera par, la magistrada Brenda Domínguez Aque. Y desde luego, no menos importante para este cierre de las jornadas, pues es de nueva cuenta compartir con generosas mujeres experimentadas y profesionales. Sin duda alguna, los temas que se han abordado son actuales, no es una cuestión azarosa para quienes trabajamos en el órgano jurisdiccional electoral. Las cuestiones de violencia que pueden sufrir las mujeres en este tipo de tiempos de emergencia, de pandemia por el COVID-19, y por lo tanto estuvo pues en las voces de la maestra Guadalupe Sandoval, a quien desde aquí saludo con mucho afecto desde la sede del Tribunal Electoral, y la licenciada Margarita Moraita, a quien también saludo desde esta Casa de Justicia Electoral. Muchísimas gracias a todas y todas las personas que amablemente nos han seguido, y desde luego también a nuestro capital humano. Pues prácticamente ustedes cierran con un broche de oro pues este tipo de galas, estas jornadas a través de las cuales el Tribunal Electoral ha convocado con el ánimo de visibilizar y sensibilizar a nuestro recurso humano y desde luego a las personas invitadas sobre un tema que es nodal, que es la violencia que desafortunadamente hasta el día de hoy se ha normalizado en muchas ocasiones contra las mujeres. Lo único que me resta decir, porque pues ya prácticamente todo lo ha significado y resumido mi compañero par, el magistrado Carlos Francisco Huiz Gutiérrez, pues es que nos falta todavía un trecho por caminar.
lo que se ha hecho efectivamente fija unos andamios, pero todavía hay pues muchas cuestiones, techos de concreto que hay que derribar, y yo creo que las mujeres también requieren de las manos de los varones, de los hombres, y yo creo que esta igualdad entre los géneros, entre las mujeres y entre los hombres, lo tenemos que hacer todas y todos. Sin más, y desde luego agradeciendo el favor de su atención, yo lo único que quisiera darles al final es una gratitud expresa y manifiesta de todas las personas que integramos este tribunal electoral, por su valiosa participación, por la confianza en el tribunal, porque pues déjenme comentarles que este grupo abarca, espontáneamente concurre ante el órgano jurisdiccional electoral y busca este tipo de sinergias para poder también lo mismo potencializar conocimientos y compartirlos generosamente y desinteresadamente con el tribunal y también con el público que nos sigue. Por eso es el doble mérito que yo creo que hay que agradecer a través de la maestra, la licenciada Moraita y de la maestra Guadalupe Sandoval para el grupo Abarca, y desde luego por las facilidades que todas las personas nos han brindado por el favor de su atención. Muchísimas gracias, de verdad que fue una velada pues muy rica, y con esto concluimos esta jornada del 25N. Fueron 3 días de actividades que ha realizado el Tribunal Electoral y estamos inmersos en los 16 días de activismo con el compromiso alto, altísimo, de manifestarnos en contra de la violencia que se ejerce desafortunadamente hasta el día de hoy contra mujeres y niñas. De verdad que muy agradecidos. Gracias, magistrado Carlos. Gracias, magistrada Brenda. Muchísimas gracias a la señora secretaria general de Acuerdos que nos acompaña. Gracias a todas las personas que se han unido a esta red social. Tuvimos pues precisamente hasta el día de hoy en esta red social 28 personas, y en el Facebook también veo que tuvimos un número significativo de participación. Entonces, de verdad que muchísimas gracias, muy honrados por la participación y por su presencia. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todas y todos. Nos vemos el día de mañana con nuestras actividades de forma presencial y de forma virtual. Buenas noches a todas y todos. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Pues mexicano, lo que se hacía era que se nombraba